Literalmente lo que Chacho decía es una realidad. Yo soy un hombre en cambio, en proceso de cambio. Yo soy un hombre no solamente en proceso de cambio, yo soy un pastor en proceso de cambio, yo soy un líder en proceso de cambio y he compartido algunas de esas cosas con ellos, de donde yo he encontrado deficiencias de mi liderazgo o de las funciones que me tocan ejercer. Porque la única manera que tú puedes creer que eso no es así es que tú entiendas que llegaste a la estatura del hombre perfecto. Y ya yo tendría tanto pecado al pensar eso, que ya eso requiere un cambio. Entonces, tan pronto tú asumes eso, tú sabes que la mayor parte del camino se recorrió, porque ya no tienes que sentirte amedrentado. Si ya tú sabes que tú necesitas cambiar mucho en muchas áreas. Yo necesito cambiar mucho en muchas áreas, lo dije en la sesión anterior. Y te dije por qué lo sé, porque yo no soy Jesucristo. Y en mis mejores áreas, como dije el domingo, yo estoy a leguas del Señor Jesucristo. Entonces ya eso como que, tú sabes que no tengo nada que temer, no tengo nada que ocultar, no tengo nada que probar, ya lo dije. Ya yo soy un hombre en cambio que tiene mucho que evolucionar en la dirección de la imagen de Cristo. Esto fue lo que vimos la semana pasada, el hombre cayó, Adán cayó, Eva cayó, y en esencia esto fue lo que ellos hicieron. Este es como el slide de conexión. Ellos experimentaron vergüenza, estaban desnudos y se cubrieron. Dios tuvo que cubrirlos. Lo que nos dice a nosotros que cuando ellos se cubrieron inadecuadamente y eso es lo que ocurre con nosotros. Cuando nos cubrimos inadecuadamente. Yo necesito algo que Dios haga para cubrirme. Se aislaron y se escondieron entre los árboles del huerto. Tuvieron temor al perder la protección de Dios, pero también porque habían violado un límite que Dios le había establecido y ellos se culparon. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, de manera que lo que haya pasado aquí en el jardín, yo sé que pasó, pero no es mi culpa. Y eso continúa el resto de nuestras vidas. Y tenemos que parar eso o nunca vamos a llegar donde Dios nos quiere ver. Entonces, aquí donde vamos a comenzar lo que yo quiero compartir hoy. Adán guardó silencio y ese silencio fue mortal. Dijimos la semana pasada que cuando la serpiente estaba hablando con Eva, Adán estaba ahí. Ese es lo que el lenguaje, la forma que está escrito, narrado, da a entender. Porque Eva comió y dice el texto que también le dio a su esposo a comer. Es como que me comí la fruta, mira Adán, para que tú puedas comer. Pero la serpiente estaba conversando con Eva. De manera que Adán escuchó la conversación. Estamos especulando un poquito, pero yo creo que es una especulación santa. Él escuchó la conversación con Eva y sabes que dejó a su esposa vulnerable. No la protegió. Nuestras esposas no solamente necesitan la protección física, que hay un ladrón, que yo oí un ruido, que ve a ver quién está ahí. No, eso lo pudiera hacer hasta un sereno. Ellas necesitan una protección de sus emociones, necesitan una protección de las cosas que representan amenazas para ella. Necesitan una protección incluso de algo que la puede volver vulnerable a que otra persona del sexo masculino gane terreno en su mente y en su corazón, porque yo la dejé vulnerable. Entonces, eso es como yo voy encontrando en nuestras aplicaciones al día de hoy. Entonces, Eva le ofrece a Adán una fruta prohibida. Adán no dijo nada, él cayó y cayó. ¿Ok? Entonces luego Sara y Abraham reciben una promesa. Y ustedes saben cuál es la promesa. Tú vas a tener un hijo, van a tener un hijo. Sara piensa que ya han pasado muchos años y va donde Abraham y le dice, pero mira, aquí está mi criada. Pero tú no piensas que eso era conforme al plan de Dios, ¿verdad? No, no lo era. Entonces le ofreció una fruta prohibida a Adán, a su criada. Y todavía estamos pagando las consecuencias de esa fruta que se comió que se comió Adán, y también la consecuencia de algo que Adán cayó, se quedó callado, él debió haberle dicho a Sara, pero que esa no es la promesa del Señor. Está bien que tú me la estás ofreciendo y estoy criada y como que no te importa, pero a mí me importa. Entonces, el silencio de un hombre es mortal.
Y vamos a hablar de eso un poco, porque una de las cosas más comunes que yo he oído en consejería es acerca de nuestro silencio, del cual yo fui en un momento también culpable, porque muchas de las cosas que esta presentación me ayuda es justamente no solamente a ver dónde estoy, sino de dónde vengo. O sea, que muchas de estas cosas que ya quizás han sido conquistadas, yo las estoy compartiendo porque yo sé, yo las tuve también y otras quizás todavía están ahí. Sodoma y Gomorra, eso era una fruta prohibida para Lot. Pero vimos en el texto de la semana pasada, como el texto de Génesis 13 dice que Lot extendió sus tiendas hasta Sodoma, y en Génesis 14 dice que Lot vivía en Sodoma. De manera que una de dos cosas, o Lot se mudó más para adentro, o Sodoma creció en la dirección de Lot. Y vimos entonces que de alguna forma, aunque Lot era un hombre como justo, no influenció a nadie. Y vimos cómo Lot ofreció sus propias hijas, incluso para que la violen. O sea, no violen a estos hombres, a estos visitantes. Aquí están mis hijas, para disfrútenla. Lot estaba sembrando Sodoma en el corazón de sus hijos. Y la manera como nosotros hacemos eso es con las permisividades o permisividad que le concedemos a nuestros hijos, en lo que ellos se exponen y que yo no los protejo de eso. Entonces, el silencio de un hombre es mortal. Ahorita lo vamos a ver un poco más en la práctica. Entonces, la característica de un hombre en silencio que vamos a estar hablando. En su interior, él está lleno de preguntas. Esta semana, el martes específicamente, yo hablé con una persona, muy accidentalmente, con una mujer de aquí, para no identificarla. Y me hablaba justamente de esto, de cómo me dice, pero es que ellos, hablando de los esposos, están llenos de preguntas. Y decía, sí, lo peor, y yo completé lo otro, lo peor es que se contestan sus propias preguntas. O sea, el hombre se pierde, está manejando y se pierde, ¿verdad? Está en Estados Unidos con GPS y él no se para a preguntar. No, la esposa quiere, pero ¿por qué tú no te paras y preguntas? No, yo sé, pero que estamos perdidos. No, yo no estoy perdido. Hora y media después, eso me pasó en una ocasión a otra gente, llegan tarde a mi casa y yo le digo, oh, ¿se perdieron? No nos perdimos, sino que no encontrábamos el camino. Oye, no, es que yo no voy a admitir que me perdí. Entonces, eso es muy clásico que se dice en Estados Unidos, los hombres no se paran a preguntar por direcciones y tampoco se pierden nunca. Entonces se contestan a sí mismos hasta se llegan a preguntar por qué yo no hablo y comparto lo que está sucediendo en mi interior. ¿Tú sabes por qué eso es mortal? Por esto que dice 2 Corintios 10:12. Pero ellos, en otro contexto, pero esta es la idea, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismo, carecen de entendimiento. El contexto no es lo que estamos hablando hoy, pero el principio es el mismo. Cuando yo me hago preguntas y me contesto yo mismo la pregunta, yo me estoy midiendo a mí mismo y comparándome consigo mismo y no tengo entendimiento. No crezco, no maduro. Y eso es importante que yo lo pueda entender. Ese hombre entonces en su exterior no comunica y finge que todo está bien. Fulano, ¿cómo está? No, bien. ¿Tu familia cómo está? Bien. ¿Y tus hijos? Bien. ¿Cuántas veces no tiene que levantar la mano? ¿Cuántas veces tú le has preguntado a alguien que tú conoces, fulano, ¿cómo está la cosa? Y tú sabes que la cosa no está bien. Y tú has respondido, bien. O, ¿cuántas veces alguien te ha dicho, bueno, no está tan bien, pero ¿tú crees que nos podemos reunir esta semana para que hablemos? ¿Cuántas veces alguien te ha dicho eso? Usualmente no se da, porque ese es un hombre en silencio. Seguimos con esto, el interior de ese hombre que está en silencio. Está lleno de dudas, de inseguridades, de temores, de incertidumbres. Tiene sentido de inferioridad, no tiene propósito. Pero él no le va a decir eso ni a su esposa ni a ninguna otra persona. Entonces, en su exterior, ¿cómo reacciona ese hombre? Él es pasivo. La esposa viene y dice, pastor, pero que él ni trabajo busca. Él no se siente motivado, no tiene iniciativa propia y él no se arriesga. ¿Sabe por qué no se arriesga? Porque le da terror el enfrentar un riesgo. Pero la vida en sí misma es un riesgo.
Y sabes que la vida en sí misma, por sí sola, es intimidante. Yo no sé si tú te has percatado, pero la vida es intimidante. Es más grande que todos nosotros, es más compleja que lo que nosotros podemos descifrar y entender. Es así. Pero Dios nos dio su espíritu precisamente para que yo pueda enfrentar las vicisitudes y dificultades y los temores y los riesgos de la vida. Tú sabes que siempre usamos a Pedro como ejemplo de que él salió de la barca y después que estaba en el mar, como que se atemorizó, pero como diría en inglés, come on. Pero imagínate ahora que tú estás en medio de una tormenta, tú nunca has caminado sobre las aguas, y tú estás caminando sobre las aguas y el viento está, y las olas. ¿Tú sabes quiénes tenían más temor? Los que estaban en la barca. Entonces este es el punto. Si tú no sales de la barca, tú jamás vas a caminar sobre las aguas. Creo que hay un libro en inglés que se llama así, If you don't get out of the boat, you will never walk on water. Y la experiencia de caminar sobre las aguas implica una experiencia con Dios, donde tú puedas decirle, le he compartido a los pastores varias veces ya en esta pandemia, nunca yo he tenido el sentido de la presencia de Dios como en este tiempo de pandemia, nunca en mi vida. Entonces, yo como que me siento, con todo lo que la pandemia trajo encima de un horario extremadamente cargado, yo creo como que caminé sobre las aguas, o caminé sobre el COVID, por ponerlo de esa manera. Entonces, si tú quieres caminar sobre las aguas, tú tienes que salirte de la barca. Y esa barca representa todas nuestras zonas de confort, de comodidad, las cosas que yo sé, que yo domino, pero ahí yo no puedo vivir por fe. Ahí yo vivo por lo que yo domino, por lo que yo conozco. Pero tampoco puedo experimentar la presencia de Dios, porque tú sabes que, entre comillas voy a decirlo ahora, yo no necesito la presencia de Dios para estar en mi casa así tranquilo. Yo no me voy a mover ahí como que no hay riesgo. Yo necesito la presencia de Dios cuando yo tengo que salir, hacer un trabajo, venir aquí, predicar, enseñar, arriesgarme en cierta manera. Chacho hablaba de hablar con Charla y preguntarle de qué manera yo quiero cambiar. Bueno, ahí voy a usar la ilustración, se va a salir de su barca, se va a tomar ciertos riesgos. Suponte que él tiene la conversación y fruto de la conversación y que sea otra que tengan, resulta que el matrimonio, brilla. Tú sabes que está caminando sobre las aguas. Esa es como la idea que todos necesitamos. Ese hombre rehúsa hablar de sus tristezas, insatisfacciones. Dice deslucidos, pero es otra palabra. Voy a tratar de recordarla. Tensiones, tentaciones, temores, sus fracasos, su falta de logros, sus incompetencias, sus preocupaciones. Entonces tenemos un grupo de personas, yo no sé en otros países, pero en este país es muy común, porque todavía lo encuentro, de gente que te dice, mira, yo una vez quería iniciar una compañía de vender tal cosa. Y yo no lo podía hacer, pero yo algún día creo que Dios me va a ayudar a hacerlo. ¿Y cuántos años tú tienes? 62. ¿Cómo cuándo tú crees que Dios te va a ayudar a hacerlo? Y nos morimos con estos sueños que honestamente, tú sabes que nunca se van a dar. ¿Sabes por qué? Porque nunca a la edad que te tocaba hacerlo, te tomaste el riesgo de confiar en Dios y hacer el intento. Eso yo lo aprendí recién llegado al país de un pastor, Israel Brito, que tiene una maestría en antropología cultural, y él le estaba enseñando a un grupo de hombres de nosotros en la Sarasota, y él hablaba del complejo de Sancho Panza, y yo le pregunté qué era el complejo de Sancho Panza, y él me dijo justamente lo que yo acabo de escribir, estos sueños irreales que algún día tú vas a hacer, pero que tú nunca llegas a realizar. Entonces, eso lo hace esto. Que yo tengo sueños, pero mis temores, mis tensiones me producen una falta de logros, que yo entiendo que es incompetencia, pero yo no puedo admitirme a mí mismo ni siquiera eso. Entonces, ¿qué digo? No, falta de oportunidad. ¿Por qué no? Yo vine de un hogar que no tenía recursos. No, si Dios está en esto, no importa el lugar que tú vengas. Mi papá fue a la escuela descalzo, así de pobre era su hogar.
Y en la época de Balaguer le ofrecieron la Secretaría de Educación 3 veces. No la quiso porque no era un hombre político y la rehusó. Pero vino de un hogar donde él no tenía ni siquiera zapatos. Entonces eso es importante que yo lo pueda reconocer. Entonces ese hombre no comunica, esperan que otros entiendan cómo él se siente, no ve nada de malo con su silencio y él justifica su silencio con, no es que yo soy así. Y como dijimos la semana pasada, ese es el problema, que tú y yo somos así. Ahora, ¿cuándo se acaba el problema? Cuando digan, no, que yo soy como Cristo. Entonces ahí se acabó el problema. Pero mientras yo diga, yo soy así, ese es el indicador de que yo necesito cambiar para bien. ¿Tú sabes quién es la persona que más va a disfrutar el haber cambiado? Tú. Yo te lo digo por experiencia propia. Yo no cambio mis últimos 10 años de vida por los 52 anteriores. Delante de Dios, que me juzgue Dios si estoy mintiendo. Mucho más, no solamente productivos, de mucho más disfrute, de mucho más plenitud, de mucho más libertad, de mucho menos temores, de mucho menos inseguridades. Y yo espero que quizá los próximos días pudieran ser mejores todavía, literalmente hablando. Entonces, quien más va a disfrutar eso, eres tú, porque Cristo te compró para que tenga vida y la tenga en abundancia. Y esto no es vida abundante, el slide anterior que tenía, temores, inseguridades, falta de logro, incompetencia, duda, eso no es abundancia, eso es muy restrictivo. Entonces, Cristo no te quiere ahí, Cristo quiere sacarte de ahí. Ok, seguimos. Tú le preguntas a un hombre como ese, ¿por qué tú no le dices a tu esposa cómo te sientes? No es que ella sabe. Quizá tú has dado respuestas así. Fulano, pero ¿cómo va a ser cómo que ella sabe? Bueno, quizá, no, pero debiera saber entonces. En serio. A veces Katy me ha dicho, acuérdate que yo no leo mente. Y es como una buena forma de recordarte, claro, porque si no me lo dice, yo no puedo leer la mente. No puedo saber qué es lo que tú estás pensando. Entonces, esa es una de las respuestas. Ella sabe. Así soy yo, es otra. No, es que yo soy muy tranquilo. Yo no soy como la gente que le gusta estar en el medio, que le gusta estar siempre como que lo reconozcan, quieren estar como en el centro, ser el centro de atención. Es verdad que hay gente que le gusta ser centro de atención, pero muchos lo que tienen es una timidez, o mejor dicho, es un temor que ellos llaman, no, que yo soy muy humilde. Recién llegado al país hicimos un curso bíblico con un libro de llenar, literalmente, era un curso sencillo, se llama La mente de Cristo, de apellido Hunt, el autor. El autor habla de 9 falsificaciones del fruto del Espíritu. Hace mucho que no veo, desde esa época no veo el libro, pero me acuerdo perfectamente. Entonces él te decía, mira, la humildad es como la virtud. La falsificación de eso, ¿tú sabes cuál es? Ese hombre atemorizado, tímido, que no se atreve, y todo el mundo lo ve, y dice, no, él es muy humilde. No, él no es muy humilde, él lo que es un hombre en terror. Porque ese hombre así frecuentemente se ofende fácil, tú haces y ya está rayado. Entonces, eso es una falsificación de ese fruto del Espíritu. Y yo tengo que aprender a reconocer eso. Entonces, esa es la realidad, es que él tiene miedo. Otras veces, no, yo no hablo con mi esposa porque no le entiendo. Bueno, es verdad que la mujer es un poco compleja de entender, pero nosotros no somos tan complejos, nosotros no somos tercos. Pero la mujer sí es compleja. Estamos de acuerdo en eso. Ok, entonces la evasión emocional de los hombres, que como él quiere evadir la experiencia de las emociones que le causa intranquilidad, ¿qué él hace? Bueno, él prefiere temas seguros, gustos, intereses, actitudes, opiniones, deporte, política, el COVID, la vacuna, cosas de las que él no sabe, pero que él se siente seguro, porque nada de eso es emocional. Tú sabes que todo el mundo sabe cómo dirigir el país, con cualquier presidente que esté de turno. Él sabe cómo dirigir el país, sabe cómo mejorar la economía. Y los juegos de pelota lo ganaría todo, porque el manager lo que tú debió haber hecho
esos temas. Pero la realidad es esta, que él está evadiendo temas inseguros, sentimientos, factor dinero. Mire, ¿tú con qué vamos a llevar a poner los hijos en el colegio el año que viene? Él no quiere. No, falta mucho, muchachas. No, pero siéntate. Vamos a sentarnos a hablar de eso porque yo tengo que tener cierta seguridad, pero él evade eso. Trabajo. ¿Tú no has pensado cambiar de trabajo? ¿Y por qué? Bueno, porque, oye, mira, con lo que tú estás ganando, no da para mantener la casa. Pero él se siente seguro, entonces no, él no ha pensado en eso. Además, tú vienes aquí, yo no te veo contento, tú llegas aquí malhumorado, llega en silencio todos los días. No, él prefiere la seguridad. Su esposa, y esto es muy común, de hecho me lo dijo alguien esta semana también, llega a conclusiones acerca de su esposo, basada en una observación que ella ha hecho en algo que oyó que su esposo le dijo a Pedro. Pero no porque él se sentó a explicarle, mira, yo estaba pensando que debiéramos mudarnos de país o yo debo cambiar de trabajo. No, ella tiene que oír eso. Y yo lo he oído en serio. Pastor, yo supongo, porque el otro día yo lo oí hablando de tal cosa. Yo no sé si es que él está pensando cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque todo lo que le causa temor, él no quiere entrar ahí. Frecuentemente los hombres no quieren dar explicaciones. Entonces, como no quieren dar explicaciones, frecuentemente, estas son sus respuestas. Fulano, ¿y qué tal cosa? Déjame. Pero te hicieron una pregunta. Yo sé. No, hombre, viene tú con eso, es un disparate. No te apures, que va a salir bien. Déjame a mí, que yo sé lo que hago. Bueno, yo quisiera pensar que tú sabes lo que haces, pero sabes que las últimas 4 veces ha salido mal. No, hombre, que nadie me entiende. En serio, o sea, nadie te entiende. Pero yo he oído eso mucho, que no es que nadie me entiende. Y luego, eso genera una disfuncionalidad que la esposa aprenda a defender al esposo. Lo he oído también en un número de ocasiones. A defender al esposo en su disfuncionalidad. No es que el pobre Miguel nadie lo entiende. ¿Cómo que nadie entiende a Miguel? Nadie entiende a Miguel. Bueno, sí, porque es que Miguel no se sale de Miguel. Pues nadie lo puede entender. Entonces Miguel nadie lo conoce, como el ejemplo que daba Chacho con sus hijos. Entonces eso te habla de ese hombre en silencio. Estos hombres se sienten solitarios, pero no lo expresan. Algunos de ellos están heridos, se sienten heridos. A veces son heridas autoinfligidas porque interpretaron mal algo que oyeron, pero tampoco le dicen a nadie que están heridos. Esto, cuando Chacho mencionaba lo que mencionaba, me recordaba y dije, bueno, qué bueno que eso viene de camino. Tú sabes que hay hombres que llevan a sus hijos a un juego de pelota, pero no a caminar y a hablar con ellos. A preguntarle, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Te quemaste en esta materia? ¿Cómo tú te sientes con eso? Si le va mal en un juego de pelota, en vez de decirle, mijo, ¿y qué fue? ¿Se te cayó la bola? ¿Cómo tú sentiste cuando se te cayó la bola, cuando te ponchaste? No. Oye, tú tienes que ensayar más, tú vas a tener que venir más a práctica, porque tú pasaste vergüenza en ese juego, mira cómo tú estabas jugando. Eso no lo está ayudando con eso. Entonces, esos hombres no saben lidiar con el mundo emocional ni de ellos ni de sus hijos. Él escapa a algún sitio, su trabajo, un hobby, una computadora, la televisión, sexo, alcohol, pornografía. Y lo más seguro es vivir dentro de los límites de tu competencia. Pero eso no me ayuda a crecer. O sea, imagínate, yo tengo un tiempo haciendo terapia, ejercicio. Ayer fue más terapia que ejercicio, honestamente, dependiendo del día. Pero comencé hace poco, me monté en una caminadora que la tengo ahí frente a mi cama muchísimo tiempo y no me animaba. Y hice el primer día 20 minutos. Y el segundo día 20 minutos, el tercer día 20 minutos, el cuarto día 21, el próximo 25 y ayer 26. Si yo me quedo en 20 o en 15, que sería como un ejemplo del límite de mi competencia, no, porque hasta ahí de ahí para allá yo me canso. Yo no voy a mejorar.
yo tengo que seguir empujando un poco más allá para mejorar mi resistencia. Es un ejemplo físico. Lo mismo pasa a nivel emocional, a nivel de enseñanza. Claro que para mí es mucho más fácil, tengo un ejemplo pastoral, mucho más fácil predicar en español, porque tengo el lenguaje, vamos a llamarle dominado, porque crecí aquí y tengo mucho hablando. Cuando me toca predicar en inglés, claro que no es tan cómodo como en español, pero cada vez que tengo que hacerlo, me digo en diferentes palabras, sí, me voy a salir del límite de mi competencia, o sea, audiencias más grandes, más retadoras. Eso es bueno para mí, para mi crecimiento. Tengo que depender más de Dios para hacer eso. Y eso es como tú caminas sobre las aguas. Ok, la inseguridad de la caída volvió al hombre egoísta. El hombre no era egoísta, pero él se volvió egoísta, el ser humano, pero nosotros más todavía. Entonces, el egoísmo yo lo quise definir, no sé cómo el diccionario lo define, pero es un temor interior que nos lleva a luchar por mi sobrevivencia. De manera que de ahí en adelante, las necesidades del otro van a ser consideradas después que yo considere las mías. Y considerar las mías implica, voy a calcular rápidamente si me incomoda o no me incomoda. Si me atemoriza o no me atemoriza. Aunque claro, yo no se lo voy a decir a nadie que me atemorice. Si me considero capaz o no me considero capaz. Si me va a costar esfuerzo o dinero. Si voy a tener que ir aquí, después allí. No, eso es muy incómodo. No, que no es práctico. Todo eso son reflejos de mi egoísmo. Porque yo lo que estoy luchando por mi sobrevivencia, pero mi sobrevivencia, como yo la concibo a mi manera, en términos que sea cómoda, que no me irrite, que no me cueste sacrificio. Y si hay algo que yo sé por la palabra de Dios, lo que Dios más hace es ponerte en circunstancias que requieren y te obligan a sacrificarte por el otro. Ahora, puede ser que yo no haga uso de esa oportunidad, pero son oportunidades que Dios te brinda y te dice, mira, mi hijo, como yo estoy por ti y como tú más realizado te vas a sentir, donde va a tener más plenitud mía, es cuando aprendas a salirte de ti. Mira, aquí hay una oportunidad, aquí hay otra oportunidad, aquí hay otra oportunidad. Te quiero bendecir con oportunidades. Y yo comienzo a decir, no, pero que eso da mucho trabajo, no, porque eso me cuesta mucho esfuerzo. Pero si hay algo que la medicina ha hecho, me ha obligado continuamente a estirarme, a estirarme, a estirarme, a estirarme, porque son cosas a las que no puede decir que no, literalmente hablando. Ok, entonces ese hombre egoísta, él se esconde al igual que Adán para no exponerse al riesgo. En el caso de Adán fue detrás de un árbol. Él se cubre con hojas de higuera para lucir mejor. Nosotros nos vivimos cubriendo para lucir mejor. Decimos cosas, hacemos cosas, porque mi compromiso es con mi reputación, con mi imagen. Inventamos excusas, mentimos, de todo. Te digo lo que tú esperas que yo te diga, porque yo necesito cubrirme. Se exculpa para quedar bien. No, la mujer que tú me diste. O sea, nosotros tenemos lo mismo que hizo Adán y Eva. Y al exculparse, se siente mejor porque piensa que ya él luce mejor. Si te doy la excusa, ya yo me siento mejor, aun si yo sé que fui responsable. Por ejemplo, yo lo he usado este mismo ejemplo otras veces, pero llego aquí tarde, porque salí tarde, porque me levanté tarde, lo que tú quieras, pero no planifiqué bien. Entonces cuando llego, digo, no muchacho, que el tráfico, tú sabes, pero a lo mejor el tráfico o no es verdad, o fue ahí en la esquina que yo encontré 3 carros y dije, no, que el tráfico está imposible. Entonces tú me lo crees, como me lo creíste, me siento bien ya, porque tú me creíste la mentira. En otras palabras, yo no tenía un compromiso con la verdad ni con la transparencia, yo tenía un compromiso con que mi imagen y reputación no fuera afectada. Entonces, cualquier cosa que me cubra, que en el jardín del Edén fueron hojas de higuera, en nosotros es otra cosa. Entonces yo lo uso. Mi compromiso es que tú pienses que yo soy mejor de lo que yo soy. O que tan sencillo como eso, que soy más responsable de lo que realmente fui ese día. Esto yo lo mencioné, yo creo, pero quería enfatizarlo.
Las investigaciones indican que cuando las mujeres fallan, ellas se culpan a sí mismas. Cuando los hombres fallan, ellos culpan a otros. Yo he visto eso con mi esposa. Cuando ella falla, se siente horrible. Yo no sé cómo yo lo hago, pero yo no me siento tan horrible como ella. Yo no, quizás Dios me dio la habilidad, digo en estos años, la habilidad de aceptarlo y punto, que fallé, y lo digo. Pero ciertamente es así, lo he visto con otras en consejería por igual. De manera que el compromiso con nuestra imagen, nuestra reputación, es más del hombre que de la mujer. La mujer tiende a aceptarlo y se siente mal, literalmente hablando. Y esto a nivel de compañía se ha estudiado. ¿Y de dónde salió eso? Del jardín del Edén, donde se tuvo la primera justificación o racionalización, la mujer que me diste, la serpiente, etcétera, etcétera. Déjame ver qué hora es, porque... Ok, entonces ya esto lo mencioné, nuestro primer compromiso es tu bienestar, tu comodidad. Demanda o prefiere que le sirvan en vez de servir. O sea, si hay alguien que debe servir, yo estaba en un Zoom hace poco con unos estudiantes de fuera de seminario. Te voy a decir que me encantó ver. Había un estudiante frente a su pantalla con un niño de meses cargado mientras él estaba participando del tiempo de pregunta y respuesta. Yo dije, wow. No sé cuál era la responsabilidad de la esposa en ese momento, pero que él no se avergonzara de estar frente a un grupo de otras personas sentado en un Zoom en pregunta y respuesta con un niño de meses cargado. Yo dije, that's a man, eso es un hombre. Y lo vimos ahora, quizás algunos de ustedes lo vieron, estuve en Twitter, un soldado norteamericano en Afganistán con su ametralladora y todo, y este bebé que él lo tenía en los brazos como tratando de calmarlo. Eso es un hombre. Eso es un hombre. O sea, es un siervo que está atento de las necesidades de otros que son más vulnerables que él y que él entiende que puede y debe proteger. Porque no es solamente la esposa que es más vulnerable, el sexo femenino es un vaso más frágil. Yo de un tiempo para acá me hice el propósito de que cuando hay una mujer en mi casa, puede ser mi sobrina, y ella se va, yo bajo con ella, llego por lo menos hasta la acera, si el carro está afuera, espero que se monte en su carro, espero que dé la vuelta y cuando se va yo me retiro. ¿Por qué? Porque asaltos ocurren en la calle. La calle de nosotros resulta ser bastante segura, pero ¿sabes qué? Me hace bien a mi alma, es un recordatorio. Entonces yo bajo todo el tiempo. Y si no es una mujer, pero es un niño, un adolescente que lo están esperando abajo, yo trato de bajar también. Le hace bien a mi alma para yo recordarme, recuérdate que dentro de tus funciones de hombre está proteger. Y eso es importante. En su casa hay gente que te dice, le he oído, pastor, es que él no da un golpe aquí. A él hay que hacérselo todo. O si las hace, es a su conveniencia. No, ahora no, tranquila, después yo lo hago. Sí, pero quizá lo va a hacer simplemente porque va a complacer a tu esposa. Tú entiendes que se puede hacer más tarde y quizá lo va a hacer más tarde. Pero tú vas a complacer a tu esposa. Le va a servir a tu esposa haciéndolo en ese momento. Los intereses de ese hombre están por encima de los demás. Él opera en un mode, como eso de computadora ahora, del yo y mis preferencias. Entonces, al llegar a la casa, quieren que les rindan consideración especial. Eso ha ido cambiando con las generaciones, pero te puedo decir generaciones anteriores que el hombre quería que le quitaran los zapatos. Yo no estoy exagerando, yo vi eso en consejería, que le quitaran los zapatos. Y todavía al día de hoy hay hombres que hay que ponerle lo que se van a poner, sus ropas, o sea, la camisa, el pantalón, la media que él se va a poner en la cama. Y cuando él se va de viaje, quien le hace la maleta es la esposa, pero que la esposa se queda. ¿Entiendes? ¿Quién se va? Pero cuando la esposa se va de viaje, él debiera hacerle la maleta entonces, ¿verdad? Pero no, la esposa que tiene que hacer la maleta.
Eso lo único que hace es que crea una dependencia donde la esposa subconscientemente cada vez más se siente como tu mamá y tú como el hijo. Y por tanto, ella a veces te habla como si tú fueras su hijo. Y tú entonces le respondes, yo no soy tu hijo. Bueno, pues compórtate como el esposo. Esa es la realidad. Yo he citado esto múltiples veces, pero te lo voy a recordar. No puede ser que el tratamiento que yo estoy llevando médico, yo lo conozcan con una pastilla amarilla en la mañana y una azul en la noche, y la esposa sabe el nombre de la medicina y los miligramos de la medicina y a la hora que tú te lo tomas y cuando no te lo tomas. No puede ser eso. No puede ser que cuando la esposa se enferme, ella llame al médico y cuando tú te enfermas, ella también llama al médico. ¿Es una mamá o no es una mamá? Porque ella llama a su médico cuando está enfermo, le duele algo, entonces ¿por qué tú no llamas al tuyo? Yo no estoy tratando de avergonzarte con esto, yo estoy tratando de que si yo no uso estos ejemplos, no lo vamos a ver por la seriedad que tiene y que nos ayuden a entender por qué nuestras esposas a veces nos tratan como nos tratan. Y por qué las mujeres solteras, muchas veces, de nuestra propia iglesia, incluso a veces no se quieren casar con personas que están disponibles. Es porque no le están viendo el peso, no le están viendo el peso, literalmente. Yo he tenido consejería donde dos meses antes, la esposa ha hecho la novia ha hecho una cita para preguntarme, pastor, yo estoy inseguro, yo no sé si debiera casarme con esta persona. Pero tú tienes 2 años de amor, 3 años de amor. Sí, pero yo no estoy. ¿Y por qué tú no estás? Es que yo como que no lo veo en nada. Demasiado pasivo. Mire con la boda, él no se ha interesado en la boda la estoy preparando yo entera. Yo sé que la mujer tiene más preocupación, pero en algo tú tienes que interesarte, porque ella no se está casando con el vecino o contigo. Ok, esta es una cita de Larry Crabb en un libro que yo leí hace mucho tiempo, El silencio de Adán. Cuando un hombre se siente amenazado en áreas de su interior que él no conoce bien, se retira a áreas de su competencia o domina a alguien. Y yo le agregué ahí en paréntesis, o se retira de la conversación o de la relación. En otras palabras, estoy hablando con Katy. Me siento amenazado. No, ya vienes tú con eso. Y me voy. Me retiro de la conversación. O yo sé que cuando yo llego del trabajo o cuando ya los niños se acuestan, yo sé que a esa hora mi esposa siempre quiere abordarme con estos temas de los niños, de nosotros, estos temas emocionales. Entonces yo me retiro de la relación. ¿Cómo lo hago? Prendo la televisión, los que tienen trabajo en la casa se ponen a trabajar. ¿Por qué? Porque es que yo me siento amenazado. Pero eso no ayuda a mi esposa ni me ayuda a mí a crecer. Yo necesito desarrollar un mundo emocional que no es natural para nosotros, créeme. Yo venía con Marco caminando y yo hice un relajo, una broma, y él se rió y él me dice, ¿y tú en Estados Unidos eras así, de broma? Y dije, no, Marco, tú eres loco. Yo tuve que aprender a bromear. Pero ¿sabes por qué no bromeaba? Porque yo no me sentía seguro en mi mundo emocional para bromear y que luego tú me devolvieras quizá con un sarcasmo, entonces yo sentirme mal, y etcétera, etcétera. La mayoría de los hombres, esto es vital, la mayoría de los hombres no se sienten cercanos a nadie, incluyendo a Dios. Y a su vez, déjame subrayarlo, porque ojalá tú puedas decidir esta noche, eso yo lo voy a cambiar. La mayoría de los hombres no se sienten cercanos a nadie, no tienen amigos cercanos, pero tampoco se sienten cercanos a Dios. Eso es algo como de la esposa. Y al mismo tiempo, nadie se siente cercanos a ellos. Es más seguro si te mantengo a distancia. Es más seguro hablar de pelota, hablar de política, hasta hablar de ministerio es más seguro que hablar de mi mundo o hablar de mis hijos. Y una de las cosas buenas, cuando esta semana tuvimos retiro de pastores y nosotros comenzamos dando un reporte de nosotros, que incluye, para los que tienen hijos, un reporte de su relación con sus hijos y cómo van los hijos. ¿Por qué? Porque se supone que esas áreas necesitan estar más o menos, como dirían en inglés, en check, como
chequeada y más o menos bien. Puede ser que tenga un hijo en rebelión, pero yo tengo que hablar de eso con alguien, yo tengo que contarle eso para que oren por mí, se conozcan, me den consejos. Vuelve y me pregunte, ven acá, tú dijiste hace 3 meses que tú tenías un hijo como rebelde. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está tu hijo? Pero también eso revela que tú estás en contacto con la vida de tu hijo, cuando tú puedes hacer ese tipo de cosas. Entonces esos hombres tienen reacciones de ira. Otros son pasivos agresivos. Para aquellos que no están familiarizados con el pasivo agresivo, mira Miguel, tú vas a hacer tal cosa. Sí, yo lo voy a hacer. ¿Pero cuándo tú lo vas a hacer? Yo lo voy a hacer. Semana que viene. Miguel, ¿ya hiciste tal cosa? No. ¿Cuándo tú lo vas a hacer? Yo te dije que lo iba a hacer. Próxima semana. Miguel, yo sigo diciendo que lo voy a hacer, pero yo nunca lo hago. Eso se llama pasivo-agresividad. ¿Por qué se llama pasivo-agresivo? Es pasivo porque yo no lo hago, pero es agresivo porque tú tienes una determinación de que eso o no lo va a hacer o lo va a hacer cuando tú quieras, cuando tú te sientas cómodo, cuando no representa una amenaza, cuando tú lo domines mejor. Tú sabes que yo sé que a lo largo del camino yo hice cosas así. O se vuelven totalmente pasivos que no hacen nada. Tienen poca participación, hablan poco, en las reuniones también hablan poco, hablan de último o no hablan. Y muchas veces o permanecen en silencio o la respuesta que dan, que esto es algo que yo creo que ellos ni siquiera saben bien. Ellos están dando la respuesta que se espera que ellos den, pero no la respuesta que ellos se darían solo en un cuarto cerrado, si él se quitara la careta y estuviera dispuesto a enfrentarse a sí mismo, no es la respuesta que él se daría. Lo que pasa es que como médico, como pastor, hay una respuesta que se espera que yo dé, yo sé cuál es, pero no es la respuesta que yo estoy dando en la vivencia. Pero cuando me preguntan, yo doy la respuesta. Yo he visto eso incluso en charlistas cristianos, que le hacen una pregunta, gente que yo conozco bien, y responden la respuesta correcta, pero sabes que yo conozco que tú no vives así. Entonces, eso es parte de estos hombres atemorizados que o permanecen en silencio o porque sabes que el compromiso es con mantener la imagen, la buena reputación, el buen nombre. Hasta que yo no tumbe eso de mí, yo no voy a poder cambiar. Que no se trata de una imagen, se trata de un Dios que conoce cuál es mi verdadera imagen. Después que yo tumbe ese temor, qué liberación. Ya dime lo que tú quieras. Porque yo no estoy tratando de mantener una imagen, yo quiero ser a la imagen de alguien que es Cristo Jesús. Ok, poca interacción con la esposa, pocos amigos, las relaciones se mantienen superficiales, de ese hombre atemorizado, él tiene una cara de macho a veces, emplea mucho tiempo pensando cómo los cambios le afectarían. Hablando de cambios, de que Chacho mencionaba. Y los cambios cuestan un trabajo, cuestan esfuerzo, cuestan sentirme mal, cuestan sentirme culpable. Sí, pero tú sabes que el no pagar ese precio tiene un precio mucho más alto que pagar el precio. Y mientras más macho tú veas a un hombre, tú puedes concluir sin temor a equivocarte, que más inseguro él es. Tú ves el hombre que le dice a la esposa, no, ve tú y resuelve tú con el novio ese, porque yo me conozco, yo una galleta a ese muchacho. No, porque tú no tienes la hombría para sentarte con el novio y decirle, ven acá, yo quiero saber de esto, de aquello, y lo esconde con una bravuconería, y entonces la esposa va y lo defiende, va y habla con sus amigas. No, Miguel me dijo que debía ir yo porque, o sea, que él tiene un temperamento muy fuerte y él es volado y mentira. De ahí que es el famoso refrán, perro que ladra, mientras más tú lo oyes, menos muere. Es la verdad. El perro ladra frecuentemente cuando se siente atemorizado y que su espacio está siendo invadido, literalmente hablando. La mayoría de los perros. Yo sé que el de nosotros es así, porque él ladra muchísimo, es un perro chiquito, que cualquiera que le marche arriba, él va a salir corriendo. Ese hombre atemorizado no le gustan las sorpresas.
Todo tiene que ser anunciado, todo hay que cuadriculárselo antes que se le diga, se le hable. Entonces, no me sorprenda, nada, a mí me gusta la sorpresa. Pero sabes que la vida es sorpresiva, literalmente hablando. Entonces, ¿por qué es que no me gustan? O sea, la gente no se pregunta, ¿por qué es que no me gustan ciertas cosas? Porque las preguntas me ayudan a descubrir la realidad. Su cara refleja el temor o esa cara es cambiada para esconder el temor. O sea, luce bien, está aterrorizado, pero te sonrío. ¿Cómo tú estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Fulano, ¿cómo te andas? Te doy 5, dame 5. Y yo te estoy estoy cambiando la cara. Yo te conté mi experiencia, pero te digo rápidamente, con este amigo en Estados Unidos, ya como 3 semanas antes de yo mudarme para acá, que me dijo literalmente, a mí nadie me conoce. Y él era anciano de nuestra iglesia, me llevaba unos años. A mí nadie me conoce. ¿Cómo que nadie te conoce? No, nadie me conoce. Ni mi esposa me conoce. ¿Cómo que ni tu esposa te conoce? No, mira qué es lo que yo hago. Me dio pena, literalmente, y lo sentí por varios años, porque yo lo quería mucho. Me dio pena lo que oí, pero me alegro que me lo dijo por una razón, porque yo aprendí mucho acerca de cómo son los hombres. Él me dice, no, yo lo que pasa es que si yo comienzo a hablar contigo y por la manera como tú estás reaccionando, lo que estoy oyendo, me doy cuenta que la careta que me puse no te gusta, yo la cambio. Literalmente me dijo eso, Dios no me deja mentir. Pero por cada hombre que se atreve a decir eso, yo creo que hay 10,000 que no lo dicen. Que vivimos cambiando la cara para lucir que estamos en control y que somos el hombre que tú entiendes que yo debiera ser. Cuanto más alto el nivel de temor, menos amor se experimenta. Mientras más temor yo tengo, menos amor yo siento. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Yo no puedo sentir el perfecto amor de Dios atemorizado, porque yo tengo barreras. Entonces, una de las cosas que el amor de Dios hace es que cuando verdaderamente se experimenta y se entiende de que Dios está por mí, de que en mis riesgos Él está conmigo, de que Él fue el que abrió esta oportunidad, de que Él no me va a dejar solo, de que Él me acompaña, de que Él pelea por mí, Él lucha por mí. Eso es parte del amor, porque nosotros decimos frecuentemente, no, Dios me ama, y frecuentemente cuando yo lo oigo es más en términos de salvación y la gente se siente tan a gusto de ese Dios que a pesar de todos sus pecados lo sigue amando, pero eso es como una experiencia emocional de ese amor. En términos de vivir el día a día, que el amor de Dios es tal que tú sabes que si está en una enfermedad, Dios tiene el control de eso, Dios va a hacer y deshacer, por así decirlo, para que donde esa enfermedad debe llevarte, te lleve, que está en medio de una pandemia, sabes que el amor de Dios es que me está atravesando por la pandemia, que si tengo pérdidas, el amor de Dios es que me tiene donde me tiene, como lo decía Spurgeon, si hubiera un mejor camino de llevarte donde tú estás, donde tú tienes que estar, donde Dios quiere que tú estés, el amor de Dios te tendría en ese otro camino. Por tanto, es el amor de Dios que te tiene en ese camino. De eso sabemos muy poco. Entonces, ese amor de Dios es que saca todos esos temores de mí. El temor perpetúa la distancia entre nosotros los hombres. Y los hombres se sienten frecuentemente culpables de su pasado, estas son como consecuencias, y atemorizados de su futuro. No, yo sé que yo le hice mucho daño a mis hijos. Y entonces el futuro lo llena de miedo y la preferencia es no decir nada. Definitivamente. Yo tengo que ir cerrando porque la vez pasada me pasé y me lo hicieron saber. No hay admisión, me lo hicieron saber de buena manera, no quiero que entiendan que yo me estoy quejando tampoco. Consecuencias del temor estamos hablando. No hay admisión de errores, no nos gusta admitir que nos equivocamos. Frecuentemente cuando estamos en un argumento queremos ganar el argumento. Y cuando me siento que estoy perdiendo el argumento, cambio el argumento. Me pongo a discutir otra cosa. Me pongo a hablar. No, yo lo que estoy diciendo, no, pero espérate, que de esto fue que comenzamos a hablar. Pero cuando yo no admito mis errores, no cambio. El momento del cambio es cuando yo admito mi error, mi pecado, cuando yo admito que me equivoqué, mi tropiezo,
y dejo de discutir para ganar. Yo recuerdo la primera conversación que yo tuve como de mucho peso con Katy, que yo le dije, Katy, vamos a sentarnos a hablar. Yo creo que vamos a durar 15 minutos hablando, duramos 5 horas. 5 horas. Y de hecho, a la media hora ella se paró y entonces se iba. Y agarró el manubrio de la puerta y la abrió. Yo me quedé sentado y le dije, Katy, ven, regresa, que aquí nadie está para ganar, no se trata ni de ti ni de mí. Nosotros somos un equipo. Si tú pierdes, yo pierdo. Si yo gano, tú debes ganar. Entonces, de eso que se trata. Así que tranquila, déjate de... O sea, no, ven, siéntate. Y duramos 5 horas hablando aterrizadamente. Pero si no, estoy siempre a la defensiva. Porque no quiero ser descubierto. Quiero siempre tener una razón para explicar por qué estoy bien. Yo creo que este es el último slide probablemente. Yo quiero creer que este curso es como un momento de definición. Esa expresión existe. No es mía, lo que es un momento de definición. Un momento de definición es justamente esto. Escucha, decisiones monumentales. O sea, no son chiquitas. Que cambian el curso o la dirección de una vida, en caso de una persona. Es un momento de decisión que cambia para siempre el carácter y la vida de una persona. A moment of definition. Entonces yo quiero creer que estamos haciendo algo durante estos miércoles que se van a constituir en un momento de definición, donde se puede hablar de la vida de muchos, que es un antes y un después. Que la dirección de un grupo grande o de todos los hombres de la Biblia que estuvieron expuestos, quizá de aquellos que lo escuchen por internet, cambió radicalmente a partir de haber entendido una serie de cosas y de habernos arrepentido y de haber ido donde el Señor. Pero tiene que ser cercano de Dios, cerca a Dios. Donde todo comienza a cambiar es en la proximidad de Dios. Porque donde todo cambió fue cuando me alejé de Dios. Lo vimos la semana pasada. Todo se fue a pique cuando el hombre se apartó de Dios. Y todo comienza a cobrar sentido cuando el hombre se acerca a Dios. Invariablemente tu vida está mejor cuando tú estás más cerca de Dios y está peor en el sentido que tú quieras cuando te estás alejando de Dios. Emocionalmente, espiritualmente, más pleno, más energizado, más cansado, menos cansado. En sentido general, eso es directamente proporcional a tu cercanía de Dios. Yo lo voy a dejar ahí porque ahora me acordé que habían otros slides, pero yo puedo dejar eso para una próxima ocasión, para que tú puedas ver. No voy a entrar en eso porque hay como 3 slides de este tipo. ¿Cómo luce un hombre no redimido? ¿Cómo luce un hombre redimido? Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.